Hola a todos de nuevo. ¿Se escucha bien? Vamos a esperar al doctor. Genio el doctor. Espero que todos lo estén disfrutando tanto como yo. Estoy embobada. A ver. Según el doctor. Gracias a los que me dicen que se escucha bien. Muchas gracias. A ver si lo veo al doctor. Ya se debe estar por unir. Muchas gracias a todos los que nos acompañan. Acá estamos marchando de manera virtual. ¿Cómo marchamos? Adquirimos poder a través de la información. Así que acá seguimos. A ver. Ya va a aparecer el doctor. Gracias a todos por estar ahí. Vamos a estar respondiendo preguntas. La rompe el doc, dice Juli. Gracias por el aguante, Nacho. Todo a Pucam marchando de manera virtual. No queremos más presos por plantar. Queremos autocultivo ya. Queremos que cada uno de nosotros pueda generar su propia medicina. Queremos información. Así que acá estamos, esperando al doctor, que es increíble lo que sabe. A ver, doc. Ya continuamos, gente. Gracias por estar ahí. Gracias por todas las preguntas. Hoy se marcha por la salud, porque es un derecho de todos. ¿Cómo no? Doc, ¿dónde anda el doc? Tratamiento de esquizofrenia, ¿cómo no? Ahora le vamos a decir al doctor. Una eminencia el doctor, ¿no? A ver. Mandando un WhatsApp al doctor. No queremos más presos por plantar, queremos libertad a la planta. Así que tenemos que llenar las redes con nuestra marcha virtual. El doctor está tratando de ingresar, así que lo estamos esperando. Aprovechen para hacer las preguntas. Ahora le voy a avisar, ahí me avisan que inició un vivo en su perfil.
estoy avisando al doc. Hola, hola a todos. Gracias por el aguante, gracias por estar ahí. Seguimos haciendo el aguante al doctor. Tenemos muchísimas preguntas para el doc, así que lo vamos a esperar hasta que se organice. ¿Cómo sufre el teclado? Me dicen. Tiren sus preguntas, aprovechen. La verdad que el doctor me deja a mí sin palabras. Lo único que puedo hacer es escucharlo. Ahí apareció el doc. El doctor que se agregó. Ahí estamos. Acá estamos. De nuevo. Muy bien. Muy bien. ¿Se escucha bien a todos? Yo escucho perfecto. Bárbaro. Bueno, doctor, si le parece, continuamos. Sí, yo te quería contar que en toda esa lista tan larga que les estoy contando de patologías neurológicas, tenés también una enfermedad degenerativa, que es la enfermedad de Alzheimer. Vos pensás que el 10% de los pacientes por encima de los 60 años o 65, pero es 10%, es mucho, tienen algún deterioro cognitivo, problemas de la memoria, problemas del juicio, todo lo que tiene que ver con memoria de largo plazo, corto plazo, visual, verbal, auditiva, y todo lo que tiene que ver con poder ser autoválido, porque finalmente para uno poder ser autoválido, además de tener capacidad de trasladarse y tener, por decirlo así, buenas piernas, tiene que estar también cognitivamente o intelectualmente bien. Bueno, el Alzheimer es la principal causa de perder lo que aprendiste, de desaprender, es la principal causa. Y hay un montón de trabajos de investigación que se están llevando a cabo. Tiene que ver con que las neuronas degeneran, se deposita una sustancia química entre ellas, que es el beta-amiloide, que las termina matando. Y hay un montón de productos ahora que se están desarrollando o para limpiar esa sustancia química o para evitar que se deposite. La realidad es que hay algunos trabajos, hay algunos cultivos, incluso trabajos hechos experimentales, donde muestran que el efecto antineuroinflamatorio que tiene el cannabis medicinal lentificaría el proceso. Y vos sabés que en otras enfermedades degenerativas, como antes hablábamos del Parkinson, y no te mencioné la esclerosis lateral amiotrófica, hay un montón de enfermedades degenerativas donde lo que se ve es que el usar cannabis medicinal, tanto CBD como THC, ahí se discute cuál más de uno, cuál más del otro, tiene el efecto de retrasar la progresión de la patología. Así que quizás el lugar que termine ocupando sea ese. Respecto de la protección, vos sabés que tanto los cardiólogos como nosotros los neurólogos, lo que hemos encontrado es que cuando se tapa una arteria y falta sangre y hay infartos cardíacos o cerebrales, la resistencia a la falta de oxígeno de las neuronas o de las fibras musculares crece y mejora en presencia de cannabis. Hay cosas que yo te voy contando que, por eso te decía, este grupo de enfermedades que te cuento tiene más que ver con cosa un poco experimental o de laboratorio, entre comillas, protocolos chicos que se van viendo. Pero en un futuro puede ser que aparezcan cosas. Y también puede ser que aparezca alguna variedad de cannabis que no usamos hoy en día, más refinada y específica para ese problema. La cuestión es que los accidentes cerebrovasculares, los ataques cerebrales, isquémicos y también la patología cardiológica tiene sus trabajos de investigación donde se usa el cannabis. Los traumatismos de cráneo, golpes en la cabeza. ¿Cuántas veces hablamos de los golpes o de los pequeños golpes y la sucesión de golpes en pacientes que practican determinados deportes, por ejemplo? Bueno, hay trabajos de investigación que hablan de este tipo de patología. Recuerden que se han publicado muchísimas cosas, sobre todo respecto al fútbol americano.
bueno, el boxeo fue el primer deporte, la demencia pugilística, lo primero que se habló de golpes repetidos en la cabeza y el daño. Volviendo a algo más común, el insomnio. Ustedes saben que en los consultorios de neurología, uno de los motivos importantes de consulta, así como la gente te consulta por problemas de memoria y como la gente te consulta por epilepsia, trastornos de movimiento, dolores de cabeza, la gente consulta porque no puede dormir. O sea, es muy importante el tema sueño. Nosotros tenemos laboratorio de sueño en el instituto y a veces es por ronquido, por epilepsia nocturna, pero a veces es porque directamente tienen problemas para dormir. Y bueno, para poder dormir, lo importante al día de hoy es obviamente tratar de ordenarle el esquema de vida al paciente, obviamente que tratar de apuntar a que pueda dormir sin requerir de ninguna sustancia química, pero cuando los pacientes hace tiempo que ya tienen este mal hábito, es como que se acuestan en la cama y ya piensan que no van a dormir, entonces al menos por un periodo de tiempo vos tenés que recurrir a sustancias que los ayuden a dormir, pero que por otro lado no les generen adicción u otro trastorno. Entonces ahí entra el rol de la melatonina y otra serie de productos. Y uno siempre dice, ojo, tratemos de no usar benzodiazepinas porque crean acostumbramiento, porque las benzodiazepinas disminuyen la memoria, y bueno, y así hay una lista larga. Pero en la medicinal, el CBD viene a ocupar un lugar muy interesante y cada vez con más presencia en los pacientes que tienen estos insomnios simples, porque al bajar la ansiedad y ser un inductor del sueño, se está transformando en una muy buena herramienta para este tipo de pacientes. Así que cannabis rico en CBD, muy interesante tenerlo en cuenta para este tipo de problema, para el insomnio. También tenemos otros cuadros como la ansiedad, porque baja la ansiedad, también el rico en CBD, el síndrome de estrés postraumático. Las personas que han vivido alguna experiencia muy traumática y que después esa experiencia es como que la reviven, tienen ese flashback, ¿no? Les pasa, les viene la película de lo que sufrieron o lo que vieron, y obviamente que tienen trastornos de ansiedad o conducta evitativa con los lugares que son parecidos. Bueno, eso se puede tratar de manera muy interesante con el cannabis medicinal. En parte no es solamente porque te baja la ansiedad, sino porque como el cannabis tiene que ver, entre otras cosas, con el olvido, entonces actuando en algunos receptores del hipocampo, actuando en algunos receptores del hipocampo que tiene que ver con la entrada de la memoria, puede ayudar a borrar o modificar al menos determinados recuerdos traumáticos. En general, la técnica tiene que ver con levantar ese recuerdo traumático y volver a grabarlo, y cuando lo vuelven a grabar, lo graban de manera diferente, y entonces ya no se conecta tanto con los sistemas de alarma del cuerpo y no te genera tanta ansiedad. Vieron que cuando alguien cuenta algo, una anécdota, es como los pescadores, ¿no? Cada vez que tienen el cuento de lo que pudieron pescar, parece que el pescado queda más grande, ¿no? Bueno, acá es lo mismo. Entonces, cuenta, digamos, el paciente levanta el recuerdo, pero cuando lo graba siempre de manera diferente, y podemos aprovechar ese truco para grabarlo de manera no tan traumática. En parte ayudados por la terapia y en parte ayudados por esta herramienta farmacológica que puede ser el cannabis medicinal. Hay bueno, que nos está viendo dice que tiene eso y que todo lo que usted dice es verdad. Tenemos ahí un testimonio entre los que nos están viendo. Sí, vos sabés que todas estas técnicas de levantar el recuerdo y volver a grabarlo de una manera diferente vienen hace unos años cobrando fuerza y son muy interesantes. Tengo un médico amigo que se dedica a eso y así que lo veo y tengo los cuentos cercanos. Quería comentarles que algo interesante, vieron que, bueno, de todas las cosas que siempre se han dicho, muchas veces dicen, no, cuidado, la psicosis, el cannabis puede desencadenar trastornos psiquiátricos. Bueno, pero depende de qué cannabis hablemos. Yo les cuento que hay protocolos de investigación en desarrollo para tratar la esquizofrenia. ¿La esquizofrenia? Sí, la esquizofrenia, con fórmulas ricas en CBD.
Así que todo depende de cómo lo formulemos y de cómo lo armemos. Bueno, y algo que a lo mejor no se conoce tanto, pero ustedes, esto tiene dos aristas, una del mundo sano y otra del mundo más patológico. La verdad es que cuando pasan los años, a partir de los 40 años, cada 10 años, se pierde aproximadamente del 3 al 8% de la masa muscular, incluso los atletas. Y esto, claro, no se va a notar mucho a los 50, se va a notar un poco más a los 60, a los 70 y a partir de los 80 se nota mucho. Hay pacientes que tienen más de 85 años, muy sanos, muy lúcidos, y que el motivo de consulta es: doctor, tengo los brazos y las piernas cada vez más flaquitos, y esto hace que hasta a veces me caiga, y no sé cómo manejarlo. A esto se llama sarcopenia. Y resulta que la sarcopenia tiene una serie de medicamentos que se pueden emplear para tratarla. Por ejemplo, están los productos ricos en omega 3, en DHA, etc. Pero se está incorporando como herramienta también el CBD. Fíjense ustedes que el CBD ahora se está autorizando en la actividad deportiva y claramente se está metiendo lo que tiene que ver con músculo y deporte, porque facilita la recuperación muscular y a la vez parece que también colabora en poder descansar y dormir mejor, que es uno de los instantes en los cuales el cuerpo logra recuperarse más, sobre todo los deportistas de élite que tienen tantas sesiones por día de entrenamiento que las separan con siestas. Así que bueno, realmente amplísimo es el mundo de todas las patologías que podemos conversar, sobre todo lo que tiene que ver con el cannabis medicinal. Sí, la verdad que es súper amplia la temática, súper amplia, mucho más de lo que creía, ¿no? Ahora con esta conversación me di cuenta que apenas tenía la punta del hilito del ovillo, así que bueno, no sé si nos quiere contar algo más sobre alguna enfermedad en particular o sobre seguridad. Yo lo que quería contar, claro, ¿ves? Yo quería contarte eso, quería contarte que primero, respecto de seguridad y efectos adversos, el CBD tiene muy pocos efectos secundarios, es una sustancia sumamente segura, a lo sumo te puede dar a veces boca seca, en algunos pacientes puede bajar un poco la presión o dar algo de mareo, somnolencia. Hay que hacer un buen control hepático porque cuando en los niños sumás el ácido valproico y el otro producto con la epilepsia te puede elevar las enzimas hepáticas. El THC puede, si uno supera determinada cantidad de miligramos por día, dar excitación o comprometer la memoria, o a veces alterar la percepción del tiempo. Cuando uno habla de los ancianos, sobre todo piensa en sedación y taquicardia en algunos casos, que a veces tiene que ver con que le baja la presión. Pero la verdad que en general los cannabinoides tienen un perfil de acción sumamente seguro, incluso en los pacientes de edad avanzada. Y se debe considerar siempre el tratamiento cuando otras opciones fallan. Hay que tener muy en cuenta las interacciones farmacológicas, porque como el cannabis te lo metaboliza el hígado, un sistema enzimático que se llama citocromo P450, que tiene 60 enzimas, son 60, es una máquina de 60 enzimas, y cada remedio entra por una diferente, vos tenés que fijarte qué remedio está tomando tu paciente para, si le das cannabis, simplemente saber si tenés que subir o bajarle la dosis de ese remedio, porque a veces lo metabolizan más o a veces lo metabolizan menos. O sea, no quiere decir que no se lo podés dar, quiere decir que tenés que adecuarlo al paciente, nada más que eso. Los desafíos que trae el cannabis medicinal, bueno, obviamente que necesitamos más protocolos de investigación, muchos más estudios de ciencia básica. Nosotros tenemos que estudiar y aprender más, incluso de las indicaciones, de todo lo que tiene que ver con las interacciones farmacológicas. Después tenemos que conocer más toda la dosis. Hay que conocer de los productos fitoterapéuticos. Y por supuesto que tenemos que trabajar mucho en que el acceso a la salud no debe ser solamente de los medicamentos industrializados, sino que también tiene que ser de las formas artesanales.
Yo te podría contar que en el día a día que nosotros tenemos en el INBA, tenemos en la actualidad seguro más de 300 pacientes que nos han consultado por cannabis medicinal y que lo seguimos, y son pacientes neurológicos que tienen que ver con el cannabis medicinal. Los pacientes en general vienen ya con algún tipo de cannabis medicinal, muy poquitos vienen con cannabis industriales, la mayoría vienen con formas artesanales. Nosotros les decimos que no tenemos ningún tipo de problema con que vengan con cannabis artesanales, sean por autocultivo, sean de cultivadores, pero sí lo que les pedimos es tratar de conocer la fórmula. Entonces, nos respaldamos un poco en 3 lugares que son Exactas de La Plata, Bioquímica de la Uva o Farmacia de Rosario, donde los pacientes, llevando el frasquito, le sacan 3 gotas, porque ya son aceites, y nos dicen la fórmula, y nosotros podemos saber cuánto CBD y cuánto THC tienen. Y entonces les indicamos la posología adecuada y le sacamos más provecho al producto que tienen y trabajamos y utilizamos el seguro. Ese es el análisis cromatográfico, digamos, que siempre se recomienda. Perfecto. Esa es la famosa cromatografía, tal cual. Y bueno, la verdad que también tenemos un consentimiento informado en el INBA, que sirve para que los pacientes un poco, es como que uno repasa de las posibilidades que tiene el cannabis para que se interioricen. Pero bueno, básicamente es eso que te conté y que traté de resumir lo más que pude, pero no pude llegar. Súper interesante. Te vivo de Instagram. No, súper interesante acá. Yo tengo el tiempo. Vienen las preguntas. Bueno, a ver. Dice, la primera pregunta que hizo Antonella. Dice, ¿es verdad que te consume neuronas? ¿De qué manera? Y si se puede revertir de alguna forma. No, el cannabis medicinal no provoca daño, no provoca muerte de neuronas, ni de verdad que no consume ninguna neurona. Ustedes piensen que, es un producto que aprobó la FDA para niños de más de 2 años de edad. No, realmente no consume ninguna neurona. Y encima tiene un rango terapéutico amplísimo. Ustedes piensen que hay un montón de medicamentos a la venta que si uno toma determinada cantidad, uno puede tener una intoxicación que incluso puede ser muchas veces muy grave. Hay pacientes que se mueren tomando remedios que se compran en la farmacia. Y la verdad, que casos fatales por cannabis medicinal no hay. Eso en parte tiene que ver con que hay pocos receptores en el tronco cerebral que son los que manejan la parte respiratoria, las funciones básicas. Entonces esas no se modifican. Perfecto, doctor, súper claro. Entonces, pasamos a la próxima. Dice, beneficios y cepas recomendadas para Parkinson. Mira, para Parkinson en general son fórmulas que tienen un predominio CBD. Lo que más publicado está una relación entre 6 y 15 a 1 CBD sobre THC. El tema, y todavía esto está en veremos, es que seguramente no solamente juegan el CBD y el THC. Yo creo que en muy poco tiempo vamos a tener la posibilidad de medir otros cannabinoides y algunos terpenos, cariofileno, etcétera. Y entonces ahí nos vamos a dar cuenta que nos perdíamos una parte de la película. ¿Qué te quiero decir con esto? Que lo que yo te dije es cierto, pero que a veces vos tenés un producto que tiene una relación 10-1 y tenés otro que también tiene relación 10-1 y encontrás que este es mucho mejor que el otro. ¿Dónde está la diferencia? Obviamente está fuera de lo que me diste, está fuera del CBD y del THC, está en otros productos químicos que todavía en la práctica no los vemos en las cromatografías. Perfecto. Bien, la otra pregunta es, ¿sirve para migraña? Sí, para migrañas tenés 2 posibilidades. A ver, cuando un paciente
tiene la famosa jaqueca, migraña o hemicrania, que les cuento que sea 3 veces más en las mujeres que en los hombres, más o menos un 21% de las mujeres y un 7% de los hombres tienen migrañas. Uno tiene la posibilidad de tomar algo en el momento de la crisis, pero también tiene la posibilidad de prevenirlo. Si vos tenés más de 2 crisis por semana, y claro, en general te conviene además agregar algo preventivo, porque vas a estar siempre corriendo atrás de la crisis. En cambio, si tenés una crisis por mes, tomás solamente cuando tenés la crisis. A ver, tratamiento preventivo, podrías recurrir al aceite de cannabis. Ahí, en general, se emplean fórmulas balanceadas o que predomina el THC, en general. Ajá. Pero tenés que mantener un nivel plasmático parejo para que eso actúe. Y para mantener un nivel plasmático parejo, como el cannabis medicinal tarda en absorberse como 1 o 2 horas y se mantiene bien durante 6, quizás 8 horas, vas a necesitar 3 o 4 tomas por día, antes del desayuno, almuerzo, merienda y cena, o bueno, desayuno, merienda y cena. Pero cuando vos querés ocuparte de la crisis, me agarró una crisis de jaqueca tremenda y quiero ver qué hago, y quiero ver algo distinto de la ergotamina o de los otros productos que se indican en la medicina tradicional, atenti, el aceite no tiene la velocidad de absorción para sacarte la crisis, porque tarda 1 o 2 horas. Entonces tendrías que usar un cannabis vaporizado. Si vos recurrís a un vaporizador, vas a poder tener un efecto en apenas 15 minutos y controlar tu crisis. Eso yo creo que es la mejor recomendación. Perfecto, súper claro. Bien. La próxima dice, ¿cómo afecta el THC al hipocampo? El THC tiene que ver, bueno, atención, el hipocampo, ¿verdad? Que tiene que ver con el caballito de mar, con esa forma tan particular, es una estructura, o una forma parecida, que está en las caras internas de los hemisferios cerebrales, en los lóbulos temporales, y son la puerta de entrada a la memoria. Tiene muchos receptores a los cannabinoides y tiene que ver con la memoria y el olvido. Así que tienen el cannabis medicinal una acción allí en parte de neurogénesis, de estimular neuronas nuevas, que se fabriquen neuronas, porque ustedes saben que no es del todo cierto que las neuronas no se reproducen. Sí, hay un lugarcito del cerebro donde las neuronas, incluso una persona adulta o en un anciano, se siguen reproduciendo, y es allí, en el hipocampo. Bueno, entonces tienen que ver con eso, pero también tienen que ver con algunos otros procesos que hacen que no sea tan fácil la memoria, con el olvido. Así que bueno, ese es el rol, ¿no?, que tienen allí los cannabinoides. Perfecto. Seguimos. ¿Cuál es el ratio para el Tourette? El ratio para el Tourette es un ratio claramente a favor del THC. Claramente a favor del THC. Yo todos los pacientes que tengo con Tourette, la verdad que terminé con fórmulas que son 3-1, 4-1, 6-1, o sea, son fórmulas muy, muy a favor del Tourette. Y a veces la verdad que hay un poco de ensayo-error, por esto que te explicaba, de que nos perdemos otras partes del cannabis que todavía no podemos medir, entonces a veces es como que uno tiene que combinar varias cepas que tienen esa relación, pero vienen de plantas diferentes. Y ahí juega de si es de sativa, índica, pero tienen ese ratio. Bueno, son todos híbridos, ¿no? Sí, realmente a favor del THC. Perfecto. ¿Recomienda aceite de cannabis para migrañas crónicas? Y en tal caso, ¿en qué proporción? Bueno, comentó algo recién de migraña, como tratar en el momento, pero si tiene algo más para agregar a esa pregunta. Voy leyendo No, en realidad lo que te puedo comentar es que a veces uno no usa exactamente el mismo cannabis durante todo el día. A lo mejor la última toma es una toma rica en CBD, porque eso te facilita la inducción al sueño, y a veces si tenés una toma rica en THC, eso te estimula y te complica, porque bueno, mucha gente que consulta por migraña también tiene algún grado leve de insomnio, entonces a veces lo cambiás. Claro, bueno, perfecto. La próxima dice, ¿existe la estimulación del apetito por THC sin llegar a estimular psicoactivamente?
Sí, sí, claramente. El THC, actuando en el hipotálamo, que eso está en la parte de arriba del tronco cerebral, claramente te estimula el apetito. Y no solo que te estimula el apetito, sino que yo en algún momento mencioné que estimula la capacidad de fabricar grasas, o sea, actúa sobre el metabolismo hepático. Y sí, claro que te hace aumentar, te estimula el apetito y te hace aumentar de peso, te hace recuperar el peso. Y no necesariamente hay que llegar a una dosis de psicoactividad, no necesariamente tenés que llegar a esas dosis de más de 30 miligramos día de THC, que son las que en general provocan psicoactividad. Perfecto, clarísimo. Después dice distonía mioclónica. Bueno, las distonías, toda la familia de las distonías musculares que hay de mucho tipo, sí, pueden mejorar. En general son como el Parkinson, son pacientes que responden a cannabis medicinal donde predomina el CBD. Yo les mencioné hoy uno donde predominaba 6-1 el CBD sobre el THC, pero hay varios trabajos publicados, también hay incluso inferiores, 10 o 12 veces CBD sobre el THC. Perfecto. Bueno, trigémino. La neuralgia del trigémino. Bueno, entre todas las cosas que les hablé, fíjense ustedes que hay tantas que en el afán de sintetizar me olvidé de un dolor no oncológico tremendo, que es el dolor que nos genera la irritación del nervio trigémino. El nervio trigémino es un nervio que tiene 3 ramas, que se llama trigémino, una rama superior, una media, una inferior, y da la sensibilidad de la cara. A veces una de esas raíces, o todas, pero bueno, a veces una de esas raíces, muchas veces las 2 inferiores, se dañan porque hay una arteria que accidentalmente se cruza por encima, tiene una compresión neurovascular, se le forma una especie de callito que actúa como marcapasos, y ese callito te gatilla el dolor. Pero un dolor tan extremo que es inmanejable. Es de los dolores más importantes que puede sufrir el ser humano. Bueno, desde ya que además de todos los medicamentos que tenemos en la medicina clásica, el cannabis medicinal tiene un rol. En general siempre es un cannabis medicinal, por lo menos relación 2-1, THC sobre CBD, 2-1 o 3-1. Y acá tenemos que hay pacientes que no solamente toman el cannabis medicinal de base y en forma de aceite o de cápsulas de liberación o de parches, o sea, algo que mantenga un nivel basal sanguíneo parejo, sino que recurren a vaporizarse en los momentos de crisis. Porque en el momento de crisis no puedes hacer otra cosa que tomar un medicamento que actúe al toque. Sí, urgente. Yo lo he padecido, doctor, y la verdad lo pude controlar con el aceite de cannabis. Yo ingresé a la asociación utilizando cannabis como usuaria porque tenía una terrible dolencia en trigémino, y hoy por hoy hace muchísimo ya que no sufro crisis de este tipo, por lo menos. Realmente es una patología tremenda. Sí, tremendo el dolor. ¿Hay alguna manera de saber qué ratio y qué dilución necesita cada patología? En realidad es como que por ahora eso te lo va dando la experiencia, no solo la personal, sino todo lo que está publicado. Hay muchísimo publicado. Y es un poco lo que les voy contando. Sí, es esa la manera, no es que uno hace el análisis del paciente para ver justo qué ratio hay que aplicarle, no. Vos, en base al diagnóstico que tiene ese paciente y por supuesto las posibilidades que tiene, le das una determinada fórmula. A veces las contraindicaciones te juegan. A veces no podés darle, por ejemplo, a un paciente THC y le tenés que dar solamente CBD porque tiene determinada contraindicación. Imagínate un paciente con Parkinson, pero que tiene una predisposición muy grande a las alucinaciones, incluso con los antiparkinsonianos que se venden en la farmacia. O sea, vos le das levodopa en dosis normales y el paciente empieza a tener alucinaciones visuales. Vos a ese paciente no le puedes dar un cannabis con THC, le tenés que dar un cannabis rico en CBD. Claro,
claro, sí, seguro. Bien, doctora, a ver, dice, ¿se puede usar cannabis en problemas de hiperactividad? Está descrito el cannabis en problemas de hiperactividad, pero acá son fórmulas ricas en CBD, sin THC. Perfecto. ¿El cannabis es preventivo en patologías cognitivas y neurodegenerativas? Y la verdad que eso todavía no lo tenés realmente publicado con la fuerza como para hacerlo. A ver, te pasa en otros medicamentos que de repente tenés artículos publicados que te dicen, si usted tuvo un ACV puede tomar tal medicamento para prevenir un futuro ACV, pero no tenés nada publicado que te diga si lo puede tomar una persona sana. En este caso te diría que no hay nada publicado. Obviamente que poco a poco va entrando en la filosofía y en la idea de la gente que quizás el CBD lo proteja de toda una serie de patologías. Vos sabés que esto está pasando mucho con el omega 3, que mucha gente sana lo toma porque tiene cierta acción preventiva de una serie de patologías de desgaste o de los años. Y me parece que está pasando lo mismo con el CBD. Bien, seguimos. Bueno, para artrosis, para el dolor en artrosis. Para dolor, sí, para dolor tenés un poco la respuesta es siempre que es un ratio general 2:1. Yo, en todo lo que es dolor no oncológico, en general, ese es el primer ratio con el cual comienzo. Por eso no lo va adecuando al paciente y en hora del día. Pero ese ratio es el base. Perfecto. Próxima. ¿Cómo influye en personas con problemas cardíacos? Bueno, ahí hay que tener mucho cuidado con el tipo de arritmias y la verdad que habría que conversar con el médico cardiólogo y también habría que controlar el paciente. Así como la insuficiencia hepática es una contraindicación para usar cannabis medicinal, el tener una arritmia cardíaca complicada lo es. Así que ahí hay que ver de qué se trata, ¿no? Hay que ver hasta dónde es el problema. Hay que conversarlo con el cardiólogo. Siempre acompañado con un profesional de la salud, ¿no? Por supuesto, todo lo que está recomendando. Y sí, claro, porque, digamos, si vos decís arritmia cardíaca, ya de entrada es un no. Entonces tenés que ver a ver si hay posibilidad de manejar. Perfecto. Otra pregunta. ¿Qué diferencia habría entre el uso de cannabis para epilepsia y su uso en trastornos de espectro bipolar? Bueno, yo lo que he visto, yo no atiendo enfermedad bipolar en general por ser neurólogo, pero lo que he visto es que tiene un muy buen apoyo el uso de las formas ricas en CBD, que en general tratan de